Hola a todos, muy buenas noches. ¿Cómo están? Acá estamos en otro encuentro, otro episodio de los que tenemos con frecuencia. Y hoy vamos a conversar, como siempre, son preguntas que me gusta plantear. Y la pregunta de hoy sería si podemos estar en una relación de amor sin tener un sufrimiento, ¿no? O sea, básicamente, si se puede amar sin sufrir. Esto parecería una pregunta que ya desde el vamos todo el mundo diría, no, es imposible porque siempre por amor uno sufre. Y esto por supuesto que tiene una gran parte de verdad, pero vamos a ir analizando cuáles son los aspectos o las cuestiones que hacen que nosotros tengamos un sufrimiento cuando estamos en un vínculo de amor, que se supone que siempre que uno entra en un vínculo de esta clase es para sumar a su vida, para sentirse bien, para compartir un espacio de felicidad, de intercambio, de compartir justamente la presencia con el otro. O sea que el deseo primero siempre es que sume esto a nuestra vida, pero también sabemos por experiencia propia y por todo lo que uno ve alrededor, que muchas veces ese compartir tiene bastante más de sufrimiento, de sobreadaptación, de negociación de necesidades, que de gratificación, de felicidad, de alegría y todas estas cosas, ¿no? Entonces, tenemos que ir viendo primero, a ver, ¿qué modelo se nos ha propuesto del amor? Siempre se dijo que tenemos esta idea que está en el inconsciente colectivo y en nuestra percepción habitual, un poco el amor de Hollywood, ¿no es cierto? El amor romántico, el tema, fíjense, los cuentos, ¿no? Los cuentos para niños, ¿qué es lo que hay? Bueno, el príncipe que viene y le da un beso a la princesa y la despierta, el príncipe que rescata a la princesa del dragón y de la torre. O sea, todas situaciones, o muchas por lo menos situaciones, donde hay un otro que viene a rescatar, donde hay un otro que viene a salvar, donde hay un otro que viene a darnos a nosotros la felicidad. Esto lo tenemos todos incorporado, como digo, en las películas, en los cuentos, en los discursos. Esto está como instalado ya como una información previa. Por supuesto que acá también se nos suma a nosotros y a cada uno esto de manera particular, en la historia que ha tenido en su propia familia, ¿no? ¿Qué tipo de vínculo ha visto? ¿Qué modelo de vínculo ha visto de sus padres frente a sus ojos? Si ha visto un vínculo amoroso, de cuidado, de preocupación por el otro, de buena comunicación, o no ha habido ese vínculo, y a lo mejor uno vivió un amor violento, un amor desapegado, un amor indiferente, cosa que por supuesto sabemos que pasa a formar parte de la propia percepción, ¿no es cierto? Como va instalándose como una base de datos y pasa a ser como parte de cómo yo pienso, cómo yo creo que son las cosas, por supuesto de una manera involuntaria. También tenemos que pensar que algo que confabula de una manera bastante interesante o importante en el sufrimiento que por ahí podemos tener en los vínculos de amor, y es que nosotros originariamente, cuando nacemos, tenemos un necesario mecanismo de dependencia y de apego a las primeras personas que están en nuestro contexto, sea mi mamá, mi abuela, mi tía, quien sea mi padre, que me críe, ¿no es cierto? Entonces, tenemos ahí una necesidad de un otro imperiosa. O sea, si no hay alguien ahí alrededor nuestro cuidándonos, atendiéndonos, cubriendo nuestras necesidades, morimos literalmente. Entonces, este mecanismo primero, biológico, necesario, indispensable para la especie, que se produce en los primeros años de la infancia, cuando empezamos a ser independientes y empezamos a autoabastecernos y empezamos a resolver las cosas por nuestros propios medios, persiste como una información en nosotros. No llega un día en nuestra vida que tenemos esta conciencia, listo, tengo 20 años, listo, ya soy una persona independiente. No, se mantiene como esta percepción interna que en un momento fue una realidad, como digo, indispensable, la dependencia de un otro para sobrevivir, pasa a ser como un mecanismo de funcionamiento que yo voy teniendo en mi propia vida. Entonces, involuntariamente, por supuesto, porque uno no tiene una conciencia sobre estos procesos, involuntariamente voy a ir a buscar como que en otras personas, ahora yo no es ni mi madre ni la persona que me crió, pero como que voy a buscar
en esta especie de inercia, en esta especie de tendencia del mecanismo instalado y necesario en un primer momento, voy a como buscarlo fuera, como que el mecanismo se me va a perpetuar, que el mecanismo se va a mantener activo, cuando en realidad yo ya no necesitaría del otro para sobrevivir. O sea, no necesito del otro para sobrevivir. Pero por supuesto que también tenemos que saber que somos seres sociales, el vínculo es la base de nuestra vida, los diferentes vínculos. Entonces hay una tendencia, por supuesto, a buscar un vínculo con un otro. El tema sería cuánto es lo que yo voy a buscar en el vínculo con el otro. Cuánta ilusión o idealización pongo yo en un vínculo a la hora de encontrarme con otra persona. Todos sabemos que, lo hemos charlado en algún otro episodio, que todos tenemos una idealización en los primeros momentos de cualquier relación o vínculo de amor. Uno hace una idealización de la persona que tiene enfrente. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a lo que yo traigo como necesidades pendientes. Una persona que sea así, si a todos nos preguntaran, y más o menos sabríamos qué decir. Y me gustaría una persona que sea así, asá, asá, que tenga estas características, que sea de esta forma, que piense así. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos una idea previa a la aparición de un amor en nuestra vida. Entonces, cuando aparece una persona, la idealización que es justamente que yo voy a transferirle esa idea previa que está en mi mente antes de conocer a esa persona, se la voy a transferir y se la voy a adjudicar de alguna forma a esa persona que tengo enfrente. Y todos conocemos perfectamente, lo hemos charlado en algún otro episodio que hablamos de los vínculos de pareja, como en un principio todo parece maravilloso, somos almas gemelas, pensamos igual, tenemos historias parecidas, nos comprendemos, nos entendemos, y después, al poco tiempo, cuando pasa esta etapa donde uno tiene como nublada la conciencia, ¿no? Dicen que el enamoramiento es un estado alterado de conciencia, ¿no? Como el que uno tiene cuando está bajo el efecto de un alucinógeno. Un estado alterado de conciencia, ¿qué significa? Que estoy viendo algo que no es, que estoy viendo algo que está solamente en mi mente como una imaginación, pero se siente de una manera absolutamente real. Entonces, todos sabemos muy bien que de acuerdo a ese modelo interno que nosotros tenemos, que se lo ponemos como, como si fuera un sombrero a la otra persona, eh, vemos ese reflejo de lo que nosotros mismos le hemos adjudicado. Y cuando de pronto la otra persona real empieza a aparecer, bueno, todos sabemos también muy bien esto por experiencia, que aparece como si fuera la desilusión, donde en realidad estamos viendo a quien el otro es verdaderamente. También pensemos que, o sea, se rompe esta ilusión y aparece la realidad de quien el otro es, que en realidad siempre fue de esa forma, solo que el filtro que yo tenía de mi propia idealización hizo que lo viera de una manera distorsionada. También pensemos que por las historias familiares que cada uno de nosotros ha tenido, donde ha habido, como ya hemos charlado tantas veces, heridas emocionales, cuestiones difíciles, carencias profundas que hemos tenido, falta de valoración, falta de reconocimiento, sentir que no teníamos un lugar, a lo mejor vivimos situaciones de violencia, a lo mejor tuvimos rechazo, indiferencia, invalidación, inhabilitación de nuestra palabra, bueno, tantísimas cosas que las personas transitamos en las historias familiares, quedamos como si fuera con una carencia importante en un nivel bastante inconsciente. No es que uno de chico, cuando sale de la historia, del contexto, tiene tan claro, más allá de la forma en que se ha sentido, por supuesto, tan clara cuál es la carencia, cuál es la necesidad de reparación. A lo mejor tampoco, si uno nunca lo ha pensado, tampoco ustedes sabrían quizás cuál es la herida que traen, ¿no? La herida emocional sería una carencia importante que se dio en ese contexto primero, que a mí me quedó como una necesidad profunda, fundamental, sin que se pudiera cubrir. Como digo, no me sentí valorada, no me sentí mirada, no me sentí querida, me sentí excluida de mi historia, no tuve la valoración y el reconocimiento. Todos tenemos alguna de estas heridas emocionales. Entonces, ¿esto qué hace? Que nosotros vayamos como si fuera con una herida a sanar, crezcamos, salgamos al mundo a encontrarnos en un vínculo amoroso y en todos los vínculos en general, con una carencia. ¿Cuál carencia? La de aquello que nos faltó, la de aquello que nos hirió.
como que salimos con lo que se denomina una necesidad de reparación o de compensación. ¿A dónde creen ustedes que yo voy a buscar esa reparación o esa compensación? Por supuesto que a través del amor, a través de otra persona. Que venga otra persona, obviamente que no lo tengo racionalizado de esta manera que yo lo estoy expresando, pero es como una necesidad visceral que yo tengo, donde salgo al mundo y me vinculo con personas y tengo involuntariamente una expectativa, como decíamos al principio, de que esa carencia inicial se cubra de alguna manera. Entonces voy vinculándome con personas desde esa carencia emocional que yo tengo, profunda, muy inconsciente, y voy buscando, también por supuesto sin saber absolutamente que estoy haciendo esto, voy buscando como que la otra persona, en el vínculo de la pareja, en vínculo amoroso, sane de alguna manera o cubra ese vacío que yo tengo. Por eso muchas veces, fíjense, quién no ha estado en un vínculo amoroso por ahí pidiendo cosas o reclamando cosas, ¿no es cierto? O esperando cosas con un sufrimiento, demandando al otro que yo necesito que vos me des el lugar, o que yo necesito que vos me escuches, o X, sea cual sea el reclamo que nosotros estemos haciendo. Fíjense que lo he contado en algún otro episodio, cuando las personas en las consultas me expresan esto respecto a algún vínculo presente que tengan, esas palabras, esa frase, ese reclamo, esa demanda que la persona hace, la recortamos y la aplicamos directamente al contexto familiar primario. Y curiosamente esto encaja de una manera impecable. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo le estoy diciendo a una pareja, necesito que me escuches, nunca me das el lugar, no compartís nada conmigo, etcétera, ¿no? Sea cual sea el reclamo, eso a mí ya me pasó en el contexto familiar original. Entonces, como que en realidad quien no me dio el lugar, quien no me escuchó, quien no me dio el reconocimiento, lo que sea, fue mi madre o fue mi padre. O sea que yo salgo, siempre lo digo, ¿no? Como a reeditar situaciones de conflicto, escenarios emocionales que ya viví en la infancia, salgo sin querer y sin saber a vivirlo nuevamente en las relaciones amorosas. También tenemos que pensar que al ser el vínculo como el soporte de nuestra vida, los vínculos son el soporte de nuestra vida, ¿no? Hay personas que después de un arduo trabajo interno tienen una capacidad de manejarse de una manera quizás más individual, pero normalmente todos necesitamos de los otros, el cariño, la compañía, el intercambio. Esto nutre nuestra vida, es parte del tejido, ¿no? De nuestra historia. Entonces, lo que tenemos que ver es que cuando buscamos un vínculo o creemos que necesitamos un vínculo, ¿no? Hay personas que dicen, yo no puedo estar sola, como que hay una necesidad del vínculo. Y más allá de que esto tenga hasta un cierto punto una dosis de normalidad y de cosa lógica, porque como digo, el vínculo es la raíz de nuestra existencia, muchas veces creer que yo sin el otro no puedo estar, fíjense, acá también tenemos toda este folclore, vamos a llamarle, de lo que son las canciones de amor, las canciones románticas, donde parece que yo sin el otro me estoy muriendo y que si el otro se va a mí se me acaba mi vida y que nací el día que te conocí y todas estas cosas que parecen muy lindas y muy románticas, pero implican una falta de autonomía tremenda y una creencia de que yo sin el otro no soy nada, no soy feliz, no tengo lo que necesito. O sea, esta sociedad no ayuda a que uno de manera individual pueda sentirse una persona independiente, autosustentable, vamos a poner esta palabra, sino que todo confabula que yo, y además el miedo a la soledad, ¿no es cierto?, que también está instalado ahí un poco como un mito, que hoy estamos viéndolo claramente también, esto está desapareciendo. Muchísima gente está eligiendo estar sola porque, bueno, porque se ha encontrado con demasiados vínculos que no han sumado en la vida o muchas veces que han restado. Y también estar solo, más allá de que también es una forma de protegerse, no estar solo, no me expongo a nada, pero también está un poco desapareciendo este miedo a la soledad que antes se tenía, por supuesto de acuerdo también a modelos donde todo el mundo se casaba, todo el mundo estaba en pareja, todo el mundo tenía los hijos, ¿no? Antes había un modelo que ahora está cambiando de una manera muy importante.
mucha gente ya no está en pareja, mucha gente ya no se quiere casar, mucha gente ya no quiere tener hijos. O sea, están cambiando muchísimo los modelos, ¿no? Los modelos sociales y los modelos de las estructurales. Pero fíjense que digo que el vínculo da como una seguridad. Y creo que todo el mundo en la teoría, por más que uno esté bien solo, en la teoría, ¿a quién no le gustaría tener a alguien interesante para compartir, para charlar, para viajar, para estar, para conversar? Creo que todos en el fondo anhelamos eso, los que tienen pareja, los que no tenemos pareja, todo el mundo anhela esto, ¿no es cierto? Pero desde un lugar sano, que sume al vínculo, ¿no es cierto? No donde uno tenga para que negociar cosas importantes, necesidades, principios, valores, para poder tener supuestamente esa compañía que uno puede considerar indispensable. Entonces, fíjense que tampoco tenemos un registro, no se nos enseña, ojalá se enseñara esto en los colegios, ¿no? A los adolescentes, a los chicos, qué es un amor sano y qué no es un amor sano. Si yo les preguntara a ustedes, a lo mejor ustedes sabrían seguramente decirme una serie de características que nos dirían que un amor sano tiene ciertos como requisitos o ciertas pautas y que un amor no saludable también tiene ciertos requisitos, no, ciertas características. Por ejemplo, la vez pasada hablamos sobre los vínculos que nos suman, ¿no? Hasta dónde permanecer uno en un vínculo que nos suma. En otro episodio charlamos sobre esto. Y bueno, cuando uno tiene que negociar cosas importantes, cuando tiene un sufrimiento con la situación, cuando mis principios y mis valores no se están respetando, cuando no hay una buena comunicación con el otro, yo no debería estar en un vínculo, ¿no es cierto? O sea, muchas personas están en un vínculo donde estas cosas suceden, pero es tal muchas veces la necesidad de reparación, la necesidad de sanar esa herida que yo traigo, que hablábamos hace un momentito, que, por ejemplo, que negocio o permito que la otra persona no me dé lo que yo necesito o tenga ciertas características que vulneran principios míos, pero hay otra parte como si fuera que la estoy compensando, que estoy como reparando de alguna manera cierta herida o cierta carencia que traje de mi historia. Entonces permanezco, por más que, como si fuera que hay dos platillos de la balanza, ¿no? El que me genera sufrimiento, malestar y sobreadaptación, y el platillo en la balanza que normalmente tiene más que ver con lo inconsciente, que es quizás la necesidad de compañía, que el otro no me abandone, que no se vaya, si yo tuviera una historia de abandono o de separación, o que a lo mejor me dé el lugar junto a él, cuando no me he sentido nunca parte ni perteneciente en mi historia familiar. O sea que ahí están los dos platillos de la balanza. El tema es que cuando el platillo de la balanza de lo negativo pesa más que el positivo. ¿Por qué uno permanecería entonces ahí, no es cierto? ¿Cómo podríamos definir lo que sería un amor saludable? Un amor saludable es un amor donde yo me puedo comunicar, donde yo puedo ser yo, donde no tengo miedo de decir las cosas que tengo que decir, donde puedo hacer respetar mis valores y mis principios, como decíamos, donde puedo libremente hacer cosas que a mí me gustan y necesito sin que el otro lo interprete como que implica algo en su contra. Muchas veces esta cuestión de la libertad personal, bien entendida, sana, saludable, porque somos personas individuales antes de estar en pareja con alguien, estas cosas muchas veces son mal interpretadas, son mal entendidas, o también por inseguridades que la otra persona tiene. No me gusta que hagas esto, no quiero que vayas a tal lugar, me enojo si haces tal actividad con tal gente. Bueno, tenemos que saber, y podríamos ya irlo diciendo como un principio a poder, que tenga que ver con lo que estamos charlando hoy, que sería que cuanto más trabajo interior, vamos a decirlo así, cuanto más trabajo interior, cuanto más conciencia sobre mi historia, cuanto más haya podido mirar qué me pasó, qué es lo que sufrí, y haya podido, por supuesto, hacer algún tipo de metodología, de terapia, de algo que a mí me haya permitido ir resolviendo esas carencias que yo traje, cuanto más trabajo interno yo tenga, más posibilidades tengo de estar en un vínculo que sea sano, ¿no es cierto? Que tenga, que menos demande y espere de la otra persona. Y justamente si yo no he hecho jamás ningún tipo de trabajo terapéutico, no he mirado mi historia, no he mirado mis heridas,
no he mirado el modelo del amor que tengo, a lo mejor vengo de una familia violenta, no sé, sea cual sea la historia de cada uno, ¿no? Podemos decir que cuanto menor grado de evolución, sería en este caso, mayor demanda voy a tener yo sobre la persona que tengo enfrente. O sea que todo lo que yo no he trabajado de manera interna, conscientemente respecto de mí, se lo voy a demandar a la otra persona. Le voy a pedir que cubra, le voy a pedir que acompañe, le voy a pedir que entienda, le voy a pedir que proteja, le voy a pedir que me dé el lugar, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo podríamos encuadrar esto dentro de lo que del tema que estamos planteando hoy? Si se puede estar en un vínculo de amor sin tener un sufrimiento. A ver, no es fácil porque hay un montón de expectativas y uno apuesta y además uno en un vínculo amoroso se abre de una manera muy importante, tiene como una vulnerabilidad porque expone su necesidad del otro, su espera de lo que va a venir de la otra persona, obviamente con el deseo de que eso que viene de la otra persona sea bueno para mí y sea nutritivo para mí. Entonces, ¿podemos estar en un vínculo de amor sin tener un sufrimiento? Es todo un desafío. Es todo un desafío porque depende, como digo, de cuánto de trabajados estamos. Y aún estando trabajados, por supuesto que en un montón de momentos podemos sentir muchas emociones que no son agradables, podemos llegar a sentir unos celos lógicos en algún momento, podemos llegar a tener un temor como a perder a la otra persona, un temor a una infidelidad. No es que no nos van a pasar cosas en un vínculo. Ustedes piensen que toda vez que uno se abre a un vínculo de amor, se nos juegan un montón de cosas. Se nos juega nuestra historia, se nos juega, como decíamos, la expectativa, se juega mi necesidad de ser querida, de sentirme importante para el otro, de sentir que tengo un lugar fundamental en la vida de la otra persona. O sea, se juegan un montón de cosas que nos ponen en un estado de vulnerabilidad súper importante. Entonces, hay que tener como un alto grado de trabajo interno para poder, a ver, volver siempre a mí, sea lo que sea que pase con la otra persona. También hemos charlado en algo, ahora voy a explicar esto, ¿no? Hemos charlado también en algún otro episodio cómo tenemos la tendencia de estar mucho más pendientes de lo que hace la otra persona, mucho más atentos a los movimientos de la otra persona, mucho más atentos a lo que esperamos de la otra persona, que al lugar propio, que al lugar en el que yo estoy. ¿Qué estoy dando yo? ¿Cómo estoy parada? ¿Quién soy frente al otro? ¿Qué estoy ofreciendo? Todas estas cosas en general ni las miramos. Lo que tiene que ver con nosotros, incluso si yo les preguntara a ustedes, seguramente tendrían que ponerse a pensar, y no sé cómo soy yo como pareja, desde qué lugar estoy relacionándome con el otro, qué tipo de pareja soy. ¿Soy una persona con la que sería agradable estar o soy una persona que todo el día estoy demandando, reclamando, exigiendo, criticando, tratando de cambiar al otro? Es importante que miremos esto también, porque esta parte normalmente no la miramos. La parte propia de mi manera de funcionar, normalmente estamos totalmente desconectados. Entonces, si yo no miro qué es lo que yo ofrezco también al otro, seguramente voy a tener un sufrimiento importante, porque voy a creer que todo lo que me pasa y que todos mis males y todo mi sufrimiento tiene que ver con la manera en que el otro se maneja. Entonces, tenemos que saber que en un vínculo de pareja, cualquier vínculo, ¿no? Pero el de pareja específicamente es un espacio energético donde suceden cosas. ¿Qué cosas suceden? Y bueno, hay ciertos roles, ciertas actitudes, emociones, comportamientos, emociones que se juegan ahí como que van y vienen en ese campo simbólico de lo que es un vínculo energético. Entonces, cuanto nosotros más conscientes estemos de nuestro propio lugar, más fácil puede resultarnos permanecer en un vínculo amoroso con una dosis menor de sufrimiento. ¿Por qué? Porque me voy a dar cuenta que yo tengo la mitad de la responsabilidad en todo lo que sucede. Y que además de mirar al otro y esperar del otro, es importante que yo me mire a mí y vea qué es lo que yo también estoy ofreciendo. O sea que redondeando un poco, después de plantear la cantidad de cosas que se nos juegan en un vínculo de pareja, respondiendo a la pregunta de hoy, si se puede estar en un vínculo amoroso sin sufrimiento, bueno, podemos cerrar diciendo que
depende del grado interno de evolución que yo tenga, cuánto puedo permanecer con una dosis mínima de sufrimiento. Cuando yo tengo esta posibilidad, esto que decía hace un momentito, de con lo que sucede ahí afuera, con el otro, volver a mí, replantearme, preguntarme qué parte tengo yo en lo que está sucediendo, qué es lo que puedo modificar, desde qué lugar tal vez me estoy comunicando con el otro, si estoy desde un lugar de reclamo, de enojo, de rabia, de demanda, o si soy capaz de, en cada situación de conflicto que se plantee, volver a mí y ver qué es lo que yo puedo modificar o en qué lugar yo me puedo parar energéticamente para aportar lo que sea mejor para ese vínculo y no echar toda la culpa o toda la responsabilidad a la otra persona, sintiéndome yo quizás una víctima de la situación. O sea que, ¿se puede estar en un vínculo amoroso sin sufrimiento? Sí, diríamos que sí, pero después de un importante trabajo interno y de evolución propia. Así que bueno, espero que les haya gustado este programa como todos los que les comparto. Nos vemos en el próximo episodio y muchas gracias siempre a todos por estar ahí del otro lado de la pantalla.